Muy buenas tardes ahora sí para la grabación. Tengan todos ustedes. Espero que hayan tenido una muy buena fiestas dieciocheras y comenzamos la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar con un tema que no quedó tan bien explicado en la clase anterior, que aún me falta por subir, pero que van a tener la disposición ya pronto, espero que hoy día, así que el computador se mejora, que es el método de eliminación de Gauss-Jordan, ¿ya? Yo les explicaba, ¿cierto? Aprovechando que tenía el Excel abierto, que existe un método para ir facilitando la vida, si se puede decir, que es el método de eliminación de Gauss-Jordan, ¿ya? El cual se puede resumir de la siguiente manera. Es un método que permite resolver matrices y sistemas de ecuaciones. Lo primero que tenemos que hacer es escribir los argumentos de la matriz para posteriormente realizar operaciones de fila hasta llegar a una matriz diagonal, ¿ya? Pregunto, ¿qué es una matriz diagonal? ¿Alguno sabe? La matriz diagonal es aquella que solo tiene eh, números 1 en su diagonal. ¿La matriz de identidad, profe? Sí. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener aquí solamente unos y aquí tenemos que tener únicamente ceros, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar operaciones hasta que estos valores de aquí se vuelvan ceros, estos valores de aquí se vuelvan 1, ¿ya? Y esas operaciones no son solamente de multiplicar o dividir las filas, sino que además es de sumarlas entre sí. Vamos viendo el caso de ejemplo que está planteado aquí. Lo primero que vamos a hacer es ver que estos elementos de aquí se vuelvan cero. ¿Qué tengo que hacer para que la segunda fila se vuelva cero? Perdón, que el 2 que ese 2 se vuelva cero. ¿Qué tendría que hacer? Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Es multiplicar la primera fila por 1 y luego, por 2 y luego le vamos a restar ese valor a la fila 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que la fila 1 la vamos a multiplicar por 2. Perdón, vamos a hacer que la fila 2 menos 2 por la fila 1. Teniendo eso, nosotros vamos a tener 1, 1, 1, de este lado aquí 5. Ahora a la fila 2 le tenemos que restar el doble de la fila 1, o sea, 2 menos 1 por 2 me da 0, 3 menos 1 por 2 me da 1, 8 menos 1 por 2 me da 6, y finalmente 8 menos 5 por 2 me da menos 2, ¿ya?
Siguiendo esta misma lógica, ¿qué podemos hacer para que el valor que está bajo el 1 de de la tercera fila me dé 0? La primera fila la puedo multiplicar por 4 y restársela a la fila 3. O sea, vamos a decir fila 3 menos 4 veces por la fila 1. Entonces, 4 menos 1 por 4 me da 0. 0 menos 4 por 1 me da menos 4. Y finalmente, 5 menos 4 por 1 me da 1. Y 2 menos 20 me da menos 18. Si se dan cuenta, yo ya eliminé todas estas. Ahora lo que yo quiero hacer es asegurar que este de aquí también me dé 0. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora para resolver esto? Lo que vamos a hacer es que a la fila 3 le vamos a sumar 4 veces la fila 2. ¿Ya? Podría intentarlo con la fila 1, sí, pero el problema ahí es que nos va a causar que ese valor por 4, sí, por 4, va a sumarse aquí y nos va a eliminar o nos va a entorpecer lo que ya se hizo. Entonces ahora tenemos que armar esta nueva matriz multiplicada por 4. Entonces la primera fila en este caso me va a quedar igual. Me queda 5. La segunda fila también me va a quedar igual en esta pasada. Y ahora lo que nos queda, ¿cierto?, es resolver lo que nosotros estábamos viendo. Bueno, aquí 0 más 4 por 0 me da 0, no hay problema. La fila 3 me dice que es menos 4 más 1 por 4, me da 0. Y aquí vendría siendo 1 más, más 6 por 4 me da 25. ¿Ya? Y del otro lado, bueno, tenemos menos 18 menos 8. Y eso me da menos 26. ¿Ya? Entonces, nuevamente aquí tenemos el valor ahí 0. Pero si se dan cuenta, nosotros también necesitamos que estos valores de aquí se vuelvan 0. Y ese de ahí también. Y lo mismo pasa por aquí. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para eso? Lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es a la fila, primero lo que vamos a hacer es que a la fila 1 le vamos a restar la fila 2. Y en este caso esto va a formar lo siguiente. 1, porque 1 menos 0 es 1, no hay problema ahí. ¿Ya? 1 menos 1 me da 0. 1 menos 6 me da menos 5. Y aquí esto me da 5 menos 2, menos 2 me da 7. Porque el menos 2, si yo lo multiplico por menos 1 me da 2, por ende se suma. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Bueno, la siguiente fila, ¿cierto? Me queda como 0, 1, 6, menos 2 y 0, 0, 25, menos 26. ¿Qué podríamos hacer en este caso
para que esto nos dé de otra manera, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí, en la tercera fila, yo ya no tengo mucho que hacer. ¿Por qué? Porque ya el valor de 25 es lo que nosotros ya tenemos, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es operar con las otras variables que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, primero vamos a eliminar el menos 5, ¿ya? Utilizando este valor de aquí. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es decir que la fila 1 le vamos a restar la fila 3, perdón, le vamos a sumar la fila 3, pero dividida por 5, para que así me quede de la manera que corresponde. Entonces, nos quedaría 1, 0 por un quinto es 0, 0, menos 5 por 20, más 25 dividido 5. Eso me da 0. Ahora, 26 dividido 5 me da 5,1, 5, algo por el estilo, ¿cierto? 5, debería dar algo así como 5,2. ¿Ya? Entonces, 5,2 y 7, básicamente de este otro lado, me da 1,8. ¿Qué podemos hacer ahora con esto de aquí? Ya que aquí lo tenemos ya un poco listo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es multiplicar, perdón, es tener que buscar una combinación que haga que el 25, porque es el único valor que me queda ahora, ese valor por 6, buscar un valor que me dé 6 al multiplicarlo. Entonces sería multiplicarlo por 0,24. Lo que vamos a hacer entonces es que a la fila 2 le vamos a restar la fila 3, pero multiplicado por 0,24. De esa manera, la, la fila, ¿cierto? Va a poder restar ese valor. Entonces me quedaría 0, porque 0 menos 0 por 0,24 es 0. 1 menos 0 por 0,24 me da 1. 6 menos 25 por 0,24 me da 0. Y menos 2 por, perdón, menos 2 menos, eh, menos 0,24 por menos 26. Me da 4,24. Y finalmente, ¿cierto? 0, 0, 25 menos 26. ¿Ya? ¿Qué nos falta para que esto quede como una matriz diagonal? Que ese de ahí sea, Dividir el 25. que ese de ahí sea 1. Por ende, aquí lo que vamos a hacer es que a esa fila, la fila 3, la vamos a dividir por 25, quedándonos de la siguiente manera. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, perdón, no por 25, por 5. Ahí sí. Ah, no, perdón, por 25. Ya. Dividido 1 y eso nos queda 1,8, 4,24 menos 5,2. Y 1,04. ¿1, cuánto?
1,04. 1,04, ¿cierto? Negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora sí, yo lo quiero ver de una manera más, de otra forma. Básicamente, al igual como lo veíamos en clases anteriores, yo tengo un proceso que tiene una entrada, por ejemplo, 1, 2 y 3, en donde cada una tiene un cierto valor másico, por ejemplo, que nosotros podemos ver. Entonces, todos los flujos tienen un cierto componente. Vamos a suponer que esto de aquí es cobre, esto de aquí es hierro y esto de aquí es oro, ¿ya? Y esto de aquí son posiblemente composiciones o algún elemento, algún distintivo que tiene ese flujo de entrada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que tenga puede ser alguna velocidad, una composición química, una presión parcial, la lista puede ser muy grande. Entonces, como yo tengo esto, yo lo que hago ahora es utilizar la regla de Gauss-Jordan o el método de Gauss-Jordan para determinar el valor de cada uno de los elementos, de cada uno de los flujos. Entonces, este flujo de aquí, vamos a llamarle flujo 1, ese de aquí es flujo 2, y este de aquí va a ser el flujo 3. En este caso, ¿cuánto vale el flujo 1? Bueno, el flujo 1 vale 1,8. 1,8, ¿qué cosa? No sé. Puede ser kilogramos por metro cúbico, pueden ser kilogramos por segundo, pueden ser metros cúbicos por segundo, puede ser algún valor de presión. Eso lo va a decir el problema. Este es un caso genérico, ¿cierto? Pero eventualmente me lo va a decir el mismísimo problema. El flujo 2, ¿cuánto vale? Bueno, vale 4,24, lo mismo. Kilogramo, tonelada por hora, por minuto, metro cúbico, dependiendo cómo me entreguen la información. Y finalmente, el flujo 3 vale menos 1,04. ¿Qué quiere decir que el valor sea negativo? Que el valor sea negativo me está indicando que en realidad el flujo 3 no entra, sino que el flujo 3 está saliendo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenga información de este estilo y me dan valores negativos, aquí es donde ustedes tienen que entender algunas cosillas. ¿Ya? Primero, si esta matriz de acá o este elemento de aquí me indica, este sistema de ecuaciones me indica composiciones, por ejemplo aquí esto no podría ocurrir, que yo tenga eh, composiciones negativas, ¿ya? Eso eventualmente no podría ocurrir. Pero como la matriz original es esta, básicamente sí puedo tener esa situación, ¿ya? Ahora, cuando a usted le den valores, o si a usted le llegan a dar valores negativos, lo primero que tiene que hacer, en el resultado me refiero, ¿ya? O sea, cuando da una cosa como esta. Lo primero que usted tiene que analizar es de dónde viene la información. En este caso que nosotros estamos analizando, o en esta materia, digámoslo así,
¿Puede ser negativo el resultado? La respuesta es sí. Quiere decir que el flujo está saliendo. Por ejemplo, supongamos que ustedes están haciendo eh, un análisis cierto de resistencia. Y ustedes están viendo que los esfuerzos normales y de corte los están analizando. La pregunta es, ¿puede ser negativo un esfuerzo? Sí, porque si es un esfuerzo, la parte de esfuerzos normales es compresión. Entonces, no me tengo que alarmar, ¿ya? Cuando me dé un valor negativo. Simplemente tengo que hacer el análisis para determinar y para verificar que efectivamente la situación está ocurriendo como yo esperaba. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas con esto, estimados? Esto es el método Gauss-Jordan. ¿Todo claro? Entiendo, profe, pero igual es como que no, no tan bien. O sea, yo he hecho viendo la clase, no lo entiendo bien, pero por ejemplo, el tema de los flujos, así como sea 1,8, 4,24 los que entran y 1,04 el que sale, igual como que a simple vista es confuso, pero tiene como Como te su digo, lógica igual. esto es una matriz cualquiera, ¿ya? No necesariamente son composiciones, ni no necesariamente son valores de la industria como tal. Ahora, si yo tuviera que leer esta matriz, eh, tenemos que hacer ese análisis de ese lado. Por ejemplo, que salga 1,04 es imposible, la respuesta es no, si lo que estamos hablando es metros cúbicos, si es volumen. Si es masa, ahí sí tenemos un problema. Pero si es volumen, no hay ningún problema porque quiere decir que simplemente el producto es más denso que los reactivos. Entonces, con eso no hay problema. Pero como te digo, esto es una matriz simplemente para que vean cómo se utiliza el método y obviamente cuando tengan eventualmente ejercicios en la prueba y cosas por el estilo, eh, van a tener, eh, van a tener resultados que sí tendrán sentido en las unidades que nosotros estamos manejando. Vale, profe, ahí sí se entendió igual con ese ejemplo que dio el del volumen y la masa. Perfecto. Entonces, para que vayan soltando la manito, vamos viendo y desarrollen este ejercicio por mientras, usen el mismo método y espero que puedan llegar a un resultado similar. Recuerden que la idea es que yo tengo que completar yo tengo que hacer que estos valores de aquí sean 1 y estos valores de aquí sean 0, ¿ya? Así que trabajen en eso unos 20 minutitos y pasamos a resolver o a revisar qué es lo que hicieron. Ya, estimados, ¿cómo les dio el tema? ¿O cómo van? Ya no puedo mucho. Pero, ¿qué llevas? ¿En qué forma tiene la matriz ahora?
¿Alguien? Por último, la forma que tiene actualmente, para partir de ahí, no de cero. Bueno, entonces, vamos viendo. Yo necesito que la primera tenga un 1, ¿cierto? Entonces, a la primera fila le vamos a sumar la fila 2 dividido 2. ¿Ya? Eso nos va a quedar como 1 más 4 más 3, 7. 7. 1 menos 1 me da 0. Y el otro lado es 2 menos 2 más 1,5 me da 4,5. ¿Ya? Necesito, ¿cierto? Que, bueno, vamos a repetir lo que ya existe. Y aquí 4, 8, menos 5. 4. Entonces ahora necesito que el 2 desaparezca. ¿Cómo lo podríamos hacer? Multiplicándolo de arriba por 2, ¿cierto? Y restándoselo a la que está ahí, ¿ya? Esa sería la solución que nosotros podríamos ver. Entonces lo que vamos a hacer ahora es fila 2 menos 2 por la fila 1. Si se dan cuenta, a pesar de que vamos a hacer, si se puede decir lo mismo de otra manera, ¿cierto? No va a quedar igual, lo que hace que, lo que nos dice que no estamos trabajando tan mal. Y en este caso nos va a dar 1, 7, 0, 4,5. Y aquí nos va a dar 0, 2 menos 2 por 1, 0. 6 menos 14 me da menos 8. Aquí me está dando, ¿cierto? Menos 2. Y aquí me da 3 menos 9 me da menos 6. ¿Ya? Y aprovechemos el envión y revisemos lo que está la tercera fila, que en este caso me da, quiero que me dé también 0. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que voy a hacer que la fila 3 menos 4 veces la fila 1. ¿Ya? Entonces, 4 menos 1 por 4 me da 0. 8 menos 28, que es 7 por 4, me da menos 20. Y menos 5, menos 0 me sigue dando menos 5. A lo cual ahora 4, perdón, menos 4,5 por 4 me debería dar 16, no, perdón, 14, ¿cierto? Negativo, ¿ya? Según las operaciones que estamos haciendo. Ya. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Tenemos que garantizar de que este menos 20 sea 0. ¿Qué podríamos hacer para lograr eso? Podríamos buscar un valor que multiplicado por 8 me dé 20 y ajustar la operación a realizar. Entonces, 0,4. Perdón.
2,5. Ahí sí. Entonces, la fila 2 es la que vamos a mantener ahora. 0, menos 8, menos 2, menos 6. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la fila 3, ¿ya? Más, le vamos a sumar, o sea, le vamos a restar 2,5 veces la fila 2. Entonces, ¿cuánto? Bueno, cuando se recupere el audio, ahí lo... Entonces, menos 20 menos, menos 2,5 por 8 me da más. Por ende, eso hace que menos por menos me da más. Es 8 por 2,5 es 20, signo positivo, entonces esto de aquí me queda 0. Menos 2 por, perdón, menos 5 menos 2,5 por menos 2 me da 0 también. Menos 10. ¿No? Yo Me me da dio 0. menos 10, profe. O sea 2,5 por 2. que menos 2, ¿no? Ya. Y 2, menos 5, menos 2,5 por menos 2. Esos negativos se cambian. Menos por menos me da más. Ah, verdad, perfecto. Ah, ¿Ya? Y menos 6 por, perdón, sí, menos 6 por menos 2,5 y menos 14. Me da 1. Aquí déjame ver algo que habíamos dicho que 4 menos 4 por 4,5. Menos 14, sí está bien. Menos 14 por menos 2,5 por menos 6. Bueno. Y ahora vamos a ver la otra fila, que también tengo que arreglarla, porque quiero que ese 7 desaparezca. Entonces, 8 dividido 7, ¿será lo mejor? No, es... Ahí sí. Entonces, ahora sí, la fila 1, a la fila 1 ahora le vamos a sumar 0,875 por la fila 2. Entonces, aquí me va a quedar 1 menos 8 por 8,75 me va a dar menos 7. Si se lo sumamos aquí me queda 0. A menos 2 le vamos a restar ahora
Menos 2 por 8, me queda menos 1,75 y 4,5 menos 6 por 0,875 me da menos 0,75. ¿Qué problema tenemos aquí? ¿Qué problema visualizan ustedes en esta parte? En la fila 3 tenemos 3 ceros. La fila 3 tenemos 3 ceros. Efectivamente. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, no es solamente eso, sino que básicamente estamos diciendo que 0 igual 1, lo cual es evidentemente imposible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿O qué nos está diciendo esta situación? Primero, que no vamos a poder eliminar porque no puedo hacer, voy a tener que poco menos la fila 1 va a tener que restar a la fila 2 e inmediatamente la 2 va a tener que restar a la 1 y eso va a hacer que sea imposible resolverlo. Voy a entrar en un loop, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, eso sí, para hacerlo más atractivo em, y menos fuerte, ¿cierto? Es que la fila 2 la vamos a dividir por menos 8 para que me quede lo más similar posible a, a lo que nosotros estábamos buscando, ¿cierto? Bueno, entonces me quedaría 1, 0, menos 1,75, menos 0,75, 0, dijimos que lo íbamos a dividir por menos 8, así que aquí me queda 1, aquí me queda un cuarto positivo, y aquí me queda Sí, sí. 3 cuartos positivos, ¿ya? Y aquí me queda 0, 0, 0. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿O qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que aquí nos está diciendo es que la tercera variable voy a escribirlo de otra manera mejor para que sea más entendible. Que las dos variables primeras variables dependen de la tercera. Entonces, la función que yo voy a estar analizando va a ser algo así como, si lo llevo al plano o a una forma más de ecuación, me va a quedar que que el, eh, que la corriente 1 menos 1,75 veces la corriente 3 tiene que ser igual a menos 0,75 y que la corriente 2 más un cuarto la corriente 3 tiene que ser igual a 3 cuartos. ¿Ya?
Entonces, ¿yo tengo un único valor de la corriente 1 y de la corriente 2? No. Van a depender de cuánto valga la corriente 3. Entonces, si la corriente 3 vale, voy a inventar, 50, la corriente 1 va a tener que respetar esta ecuación y la corriente 2 va a tener que respetar esta otra ecuación. Si la corriente 3 vale 28, el valor que tenga la corriente 1 va a tener que respetar esa ecuación y el de la corriente 2 va a tener que respetar esa ecuación. Entonces, cuando den los valores, cuando podamos hacerlos coincidir, ahí recién vamos a estar trabajando en un sistema de manera adecuada. De lo contrario, como ustedes pueden ver, esto no tendría solución, una solución única. Tiene muchas soluciones, las cuales siempre van a depender del valor que tenga la corriente 3. Si nosotros lo queremos ver en qué proceso o en qué tipo de operación yo podría ver eso, supongamos, ¿cierto?, que yo tengo aquí por ejemplo, yo tengo acá mineral entrando a una celda de flotación. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ok, entró mineral, pero en la celda de flotación, que es algo que vamos a ver en un futuro, ¿cierto? No coman ansias. ¿Qué pasa con el agua? Porque también tiene que ingresar agua. Bueno, la cantidad de agua va a ser dependiente del mineral. Entonces, ¿cuánta agua va a entrar? La pregunta es, no sé. Lo que sí, el agua tiene que respetar una restricción que yo le voy a imponer. Y esa restricción normalmente la vamos a tener en forma de densidad de pulpa. Entonces, dependiendo de la densidad de pulpa que yo quiera, de nuevo, esto lo vamos a ver en un futuro, no coman ansias con eso. Es solo un ejemplo para que entiendan esto. Si entra más mineral, lo más probable es que yo necesite más agua. Y así yo voy a poder cumplir con este ratio llamado densidad de pulpa. Si entra menos mineral, yo voy a necesitar a lo mejor menos agua, ¿cierto? Con el fin de poder llegar a cumplir el ratio llamado densidad de pulpa, ¿ya? Eso es lo que nosotros necesitamos aquí. Necesitamos cumplir ciertos ratios con el fin de que yo pueda hacer ingreso de ciertos materiales. Entonces, ¿cuánta agua entra al proceso de flotación? La respuesta es no sé, porque depende de la densidad de pulpa. Y cuando yo tengo fijo la densidad de pulpa, yo voy viendo cuánto mineral ingresa y así voy viendo y regulando cuánta agua ingresa al proceso. ¿Ya? Eso pasa en varios procesos, pero en este caso estoy dando este ejemplo como para que lo vayan entendiendo. ¿Dudas o consultas, estimados, con esto? No, profe. Ya, estimados, vamos a tomarnos 10 minutitos de descanso y volvemos. Ya, estimados, continuamos. Entonces, nosotros ya veíamos algunos de los procesos, ¿cierto? Que nosotros tenemos en cómo resolvíamos. Lo importante, ¿cierto? Es siempre tener lo que se denomina desarrollado
el tema de el análisis de grados de libertad. Y si el proceso no tiene mayor sobresalto, lo que hicimos anteriormente del método de eliminación de Gauss, la verdad es que ayuda bastante a llegar a un resultado conveniente. Pero existen veces en donde algo así no puede ser lograble. Como por ejemplo en el caso que nosotros tenemos aquí, en donde tenemos lo que se denominan bypass y eventualmente lo que tenemos como reflujo. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? Un bypass, nosotros tenemos dos equipos en este caso. Esto de aquí viene siendo un evaporador y aquí tenemos, ¿cierto?, lo que es un filtro. ¿Ya? Si ustedes ven, el evaporador, al evaporador ingresa una masa, acá ingresa, ¿cierto?, ingresa un evaporador, el cual hace que, el cual elimina el agua en forma de gas, en forma de vapor, y alimenta lo que se denomina un filtro. El filtro lo que se encarga también es eliminar el agua remanente y generar un producto mucho más transportable y mucho más que cumpla con condiciones mayoritariamente de ciertos estándares que se tienen. ¿Ya? ¿Qué pasa con el líquido que puede llegar a salir del filtro? Bueno, eso se denomina una solución o un filtrado, y eso al, eh, se retorna al inicio. La idea es que no se pierda nada, ¿ya? La idea es que lo que yo ingreso aquí, lo que sale de acá, ojalá que no se pierda. Es por eso que yo lo retorno, para que los cristales, en este caso eh, del compuesto de este cierto de óxido de potasio, o cromato de potasio, pueda ser eh, aprovechado al máximo, ¿ya? Y para eso existen este tipo de medios, ¿ya? El proceso es de estado estacionario, 4.500 kilogramos por hora de una solución de 1/3 de eh, cromo, eh, cromo de potasio en masa se une a una corriente de reciclaje que contiene 36,4% del mismo compuesto. Y la corriente combinada se introduce a un evaporador. La corriente concentrada que sale del evaporador contiene 49,4% de este compuesto. Y a su vez se alimenta a un cristalizador en el que se enfría. El enfriamiento hace que los cristales de óxido de cromo potasio precipiten, formen cristales. Los cristales se filtran fuera de la solución. La torta de filtro, el producto de un filtro, especialmente cuando es de placas, se le denomina torta, ya para que sepan. Consiste en cristales de este compuesto y una solución que contiene 36,4% del compuesto en masa. Como los cristales representan el 95% en masa de la torta de filtro, la solución filtrada que pasa a través del filtro también contiene 36,4% de este compuesto y se recicla. Determinar la tasa de evaporación, la tasa de masa de producción de este compuesto, las velocidades de alimentación en masa que deben manejar el evaporador y el cristalizador, y la relación de reciclaje. Relación de reciclaje se le denomina la masa de reciclaje dividido la masa de alimentación fresca. O sea, básicamente, ¿cuál es esa masa de ahí? Dividido por la masa de ahí. ¿Ya?
¿Cómo podríamos realizar esto, estimados? Les pregunto a ustedes. ¿Qué podríamos hacer? Copien primero y después revisamos qué podríamos hacer aquí. Ya, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo harían este ejercicio? ¿Cómo podríamos hacerlo?
¿Ya? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, entonces, ya cuando nosotros podemos hacer este tipo de ejercicios, ¿cierto? Y nosotros podemos controlar los bypass y y las salidas, ¿cierto? Nosotros nos tenemos que ya empezar a preguntar qué pasa con los sistemas reactivos, ¿ya? ¿Qué diferencia un sistema reactivo de uno no reactivo? Claramente que los sistemas reactivos están caracterizados por una reacción química. Si nosotros nos podemos recordar algo de la asignatura anterior, nosotros sabemos que un proceso, una reacción química, eh, es diferente de una ecuación química. Las reacciones químicas son cambios que ocurren dentro de un cierto reactor con ciertas condiciones y ciertos reactivos, produciendo ciertos productos, ¿cierto? Eso es una reacción química. Una ecuación química es una representación eh, gráfica, digámoslo así, de cómo ocurre esa reacción química. ¿Ya? ¿Cuál es la desgracia o cuál es una diferencia mucho más profunda? En que la ecuación química no necesariamente representa todo lo que ocurre en la reacción química. Existe la posibilidad de que yo tenga productos y subproductos debido a ciertos cambios en el reactor o ciertos cambios en las reacciones químicas. Por ejemplo, eh, el motor de un vehículo libera CO2, ¿ya? Pero si no tiene las mantenciones al día o no realizo lo que necesito para que esto produzca CO2, por ejemplo, estar realizando la combustión y estar acelerando el vehículo en un espacio cerrado, hará que yo no produzca solamente dióxido de carbono o CO2, sino que además produzca monóxido de carbono. Como ustedes sabrán, el monóxido de carbono es tóxico y puede causar la muerte. El punto es que yo tengo el monóxido de carbono, ¿cierto? Y que posiblemente yo lo puedo estar produciendo utilizando reacciones químicas eh, que no estén utilizando, ¿cierto? Reacciones químicas que no están implícitas en la ecuación química que yo tengo descrita. Tal vez tengo condiciones que cumplir. En la combustión, en una combustión, cuando yo digo que la combustión es incompleta, que es aquella la que forma CO2, monóxido de carbono, perdón, CO. ¿Cuál es
¿Qué es lo que se tiene que cumplir para que yo tenga la producción de monóxido de carbono? Bueno, no sé si se está escuchando esta cuestión o no. A ver. Sí, parece que sí. Bueno, entonces si se dan algunas condiciones, yo puedo tener productos que yo no deseo tener. Lo cual genera genera algunos problemas con elementos, ¿cierto?, que yo quisiera evitar. Y se pueden elegir o se pueden tener 4 ratios que hacen que yo pueda desarrollar este proceso de una mejor manera. Tenemos el exceso fraccional, ¿ya? Que básicamente lo que nos dice es, bueno, por ejemplo, si yo tengo un componente, hay veces que uno dice, yo tengo el componente A en exceso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo requiero una cierta cantidad de ese componente mínima, que es la cantidad que nosotros en el curso anterior llamábamos estequiométrica. Y yo tengo una cantidad real, la cantidad que de verdad tengo asociada. Si eso le resto el requerimiento estequiométrico y posteriormente lo divido, queda, queda el valor del exceso fraccional, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que yo necesito 2 moles de un cierto componente y yo le añadí 3. Entonces sería 3 menos 2 dividido 2. Eso me da 0,5. O sea que estoy agregándole un 0,5 más de lo que yo requiero efectivamente para poder llevar a cabo esa reacción química, ¿ya? Y si existe un exceso fraccional, quiere decir que también existe un exceso porcentual, que es lo mismo, pero multiplicado por 100. Lo que implica que tengo un 50% de exceso del componente que a mí me interesa, ¿ya? O del componente que importa. Situaciones en donde ocurre eso, por ejemplo, cuando yo estoy añadiendo aire a un reactor que tengo que hacer funcionar y yo quiero garantizar que ocurra la reacción química que estoy teniendo. Ahí es donde yo digo que tengo un exceso fraccional. Conversión fraccional. Moles de reactivos reaccionados dividido moles de reactivos alimentados. Aquí es cuando nosotros a esto a veces se confunde un poco con el rendimiento, ¿ya? Pero en realidad estamos hablando de una conversión.
Yo, por ejemplo, si añadí originalmente 10 moles de un reactivo, por ejemplo, de aire, o de carbón, o de cobre, o de ácido sulfúrico, ustedes elijan, ¿ya? Entonces yo añadí esa cantidad por ejemplo, de ácido sulfúrico. Y en el producto yo me encuentro con una cierta cantidad de ácido sulfúrico, ¿ya? Eso quiere decir que hay una cantidad de ácido sulfúrico que no se convirtió, que no que no hizo, no reaccionó con el otro reactivo para formar el producto que yo quisiera. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver que los moles de reactivos reaccionados son menores a los alimentados. Si yo alimento 10 moles de ácido sulfúrico y en el producto obtengo 9, o sea, perdón, obtengo 1, ¿ya? Quiere decir que reaccionaron 9. Eso quiere decir que la conversión ocurrió en un 90%. La cantidad de ácido sulfúrico que se convirtió es del 90%. Después tenemos el rendimiento, que vienen siendo los moles de producto deseado, formado, y los moles de producto que debería formarse. ¿Ya? No quiere decir que en una reacción química yo tengo, yo tengo un producto que quiero y otro que no quiero. No. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo un proceso en donde yo espero producir un cierto componente, el cual, por ejemplo, vamos a decir que yo quiero formar dióxido de carbono, ¿ya? Para eso yo voy a añadir carbono o carbón y yo voy a hacer los cálculos para decir, mira, de esta cantidad de carbono, supongamos, de 100 moles de carbón o de carbono, que yo estoy añadiendo, ¿ya? Eso me debería servir para formar, vamos a inventar, 100 moles también de dióxido de carbono, suponiendo que seguimos la relación 1:1. Perfecto. Hago el análisis y reviso y digo, ¿sabes qué? De esos 100, nosotros corrimos la reacción tal cual como debió haber dicho. Pero, pero, no se formaron los 100 moles que nosotros esperábamos de dióxido de carbono. Se formaron 98. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que el rendimiento de la reacción química fue del 98%. Quiere decir que ese otro 2%, que esos otros 2 moles de carbono no se quedaron sin reaccionar. No necesariamente. Lo que nos está queriendo decir es que hubo un 2% que no fue el producto que yo quería. Yo quería CO2. Posiblemente una parte de ese 2% se transformó en monóxido de carbono y otra parte se transformó se quedó sin reaccionar, se quedó como carbón puro. Puede ser, carbono puro, perdón. No lo sé, ¿ya? Pero yo sí sé que del producto que yo quiero, que yo quería, solo no se formó el 100%, se formó menos, ¿ya? Eso es lo único. Entonces, rendimiento, moles de producto deseado formado, dividido los moles de producto que debería haberse formado, ¿ya? Y finalmente tenemos otro ratio que es muy importante para el caso de las reacciones químicas, que es el de la selectividad.
que en este caso son moles de productos deseados formados dividido moles de productos no deseados formados. Me explico. Supongamos que yo espero poder formar 100 moles de dióxido de carbono. Hago mi reacción química, ¿cierto? Echo a andar todo, añado el aire que haya que añadir, y lo que obtengo no son 100 moles, obtengo 90 moles. ¿Ya? Perfecto. Y eso se va por la línea de los productos. Y en esa misma línea, yo encuentro que 10 moles, lo que se formó, hubieron 10 moles de monóxido de carbono, que ese yo no lo quiero producir. Alguien más querrá, pero yo no. Entonces lo que yo hago es ver este ratio llamado selectividad y veo que los moles de productos deseados formados, que son 90, en el caso hipotético que yo estoy planteando, lo tengo que dividir por los moles de productos no deseados formados. Como por ejemplo, en este caso son 10. 90 dividido 10 me da 9. ¿Ya? Esa es la selectividad. ¿De qué me sirve la selectividad? De nada. Porque si se dan cuenta es muy relacionado con la cantidad. La selectividad tiene sentido cuando yo la comparo con otro componente, ¿ya? Con algún dato bibliográfico, con algún dato industrial, con algún dato de diseño, ¿ya? De nuevo, ese 9 no me dice nada, me dice nada más que básicamente que 9 de 10 moles que se produjeron, 9 fueron dióxido de carbono y 1 monóxido, ¿ya? Pero a lo mejor, en el proceso que yo estoy trabajando, deberíamos tener una selectividad de 30. O sea que de 31 moles producidos, 30 son dióxido de carbono y 1 monóxido de carbono. La respuesta es no lo sé, ¿ya? Ahí es donde uno tiene que ir jugando y tiene que ir revisando. Ahí, como les digo, eso es como se calcula la selectividad. Ahora, ¿cuál es la selectividad óptima para yo poder decir mi proceso está funcionando bien? La respuesta es depende del proceso y depende de los productos que yo esté formando. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas con esto, estimados? No, mister, ¿te entendió bien esto? Yo quedé como con la duda del ejercicio anterior que estábamos viendo. ¿Qué duda le quedó, estimado? Que no lo entendí bien, ni siquiera el ejercicio lo entendí bien, y como que lo saltamos nomás, entonces como que igual, como que me ha metido. Por eso cuando yo pregunto qué hicieron o qué dudas tienen, ustedes me tienen que decir, tengo esta duda. ¿Cómo nosotros afrontamos estos ejercicios? Lo primero que yo tengo que hacer es afrontar esto como una especie de caja negra, donde yo tengo una entrada y tengo 2 salidas. Ya, eso se va a cumplir siempre. Entonces yo puedo plantear un balance de masa general. ¿Ya? Esto de aquí no es lo mismo que lo que va a entrar acá. Partamos por esa situación. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es plantear balances de masa de los distintos componentes que yo tenga.
Entonces yo aquí lo que tengo que hacer es decir, por ejemplo, que esta es la alimentación, en este caso del evaporador, ¿ya? Este es el vapor y este es el, le vamos a llamar el producto del evaporador. Aquí tenemos, ¿cierto?, lo que es el producto del filtro. Y aquí vamos a tener, ¿cierto?, lo que es el, llamémosle bypass del filtro. O el reflujo, como le quieran llamar. ¿Ya? Entonces, nosotros, como les dije, podemos hacer un análisis por parte, ¿cierto? En donde nosotros decimos, mira, 4.500 kilogramos por hora van a entrar y eso tiene que ser igual al vapor que sale más el producto del filtrado o la torta. ¿Ya? Perfecto. Yo sé que 4.500 más el bypass del filtro tiene que ser igual a la alimentación del evaporador. ¿Ya? También sé que la alimentación del evaporador tiene que ser igual al vapor producido más el producto del evaporador. Y finalmente, yo sé que el producto del evaporador tiene que ser igual al bypass del filtro, a lo bypassado, más el producto del filtro. ¿Ya? Estos son los balances generales. Vamos a ver ahora los balances por componente. Partamos con el balance de esto. Yo sé que el ingreso 0,33 por 4.500 y esto tiene que ser igual a 36 a 0,364 por el producto del filtrado, ¿ya? Pero si se dan cuenta, espera un poquito, que esa parte. Ahí está. La parte que tiene 36,4 no es todo el, el producto de filtrado, sino que es un 0,5, es un 5%, o sea, 0,05 por P sub F. Y yo estoy asumiendo de que los cristales todos tienen un 1%. O sea, perdón, es un 100% de este compuesto. Por ende va a ser 0,95 por P sub F. Cada cristal es 100% compuesto. Nótese que aquí no aparece el vapor, porque yo voy a considerar el vapor como un 100% agua. No voy a considerar pérdidas. ¿Ya? Vamos ahora con el evaporador. El evaporador, ¿cierto?, recibe una alimentación que tiene un porcentaje o una ley de alimentación, por decirlo así, desconocida. La vamos a representar con la letra F minúscula. Y esto tiene que ser igual
a 0,494 por el producto del evaporador. De nuevo, el vapor en nuestra conciencia no tiene de este compuesto, ¿cierto? Estos cristales. Y finalmente, en el condensador, nosotros tenemos que ver que es 0,494 por P sub E, y esto tiene que ser igual a 0,364 por B sub F, más 0,364 por 0,05 P sub F, y más 0,95 por P sub F. ¿Ya? Ahora, a nosotros también nos dijeron que esto viene con vapor, o en realidad viene con agua, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos que ver el balance del agua. Entonces, la alimentación, ¿cuánta agua trae? Bueno, la alimentación trae 0,667 por 4.500 toneladas por hora, perdón, kilogramos por hora. Y eso va a ser igual a el flujo de vapor, ¿cierto? Que es 100% agua, por ende, ahí es por 1, ¿cierto? Más 0,36, perdón, 0,636, ¿ya? Por, eh, por 0,05 por lo que sale, más si los cristales son, no, perdón, ahí es un cuento aparte. No se contabilizan los cristales ahí, ¿ya? Porque los cristales yo asumo que están secos, ¿ya? Vamos viendo ahora el evaporador. Entonces, ahora, la alimentación de agua en el evaporador por la alimentación del evaporador tiene que ser igual a el vapor más 0,506 por el producto del evaporador. Y finalmente, y estamos claros que 0,506 por el producto del evaporador tiene que ser igual a el flujo que yo estoy sacando, ¿cierto? En este caso, como traen agua, viene siendo únicamente 0,636 por 0,05. Por eso, más ahí está, 0,636 por el bypass que tiene el filtro. ¿Ya? Tenemos una serie de ecuaciones
una serie de incógnitas, ¿cierto? Claramente lo más importante es que tenemos las composiciones aquí, ¿ya? Composición, composición, tenemos algunos componentes que podemos calcular desde ya, o sea, tenemos 4500 aquí, ya sabemos que es 4500. Esto de aquí lo podemos calcular, o sea que esto de aquí nos debería estar dando 1500 y esto de aquí nos debería estar dando 3000. Y a medida que vamos trabajando esto, nosotros podemos irlo resolviendo. Y si se dan cuenta, también nosotros podemos ir haciendo algunos reemplazos, ¿ya? Porque varios de estos valores y varias de estas expresiones por sí solas, yo las tengo inmersas, ¿cierto?, en las ecuaciones. Entonces, esto de aquí va a ser un juego de reemplazar, de determinar correctamente todas las ecuaciones, uno, y dos, va a ser un juego también de ir viendo cómo irlas resolviendo y evaluar cuáles son las grandes incógnitas que nosotros tenemos. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo afrontar este ejercicio? Y yo entendí harto, profe. Voy a intentar hacerlo para la otra clase. Perfecto, perfecto. Profe, una consulta a subir esta clase y la anterior. Sí, Que la sí, anterior no la encontré. la anterior quedó pendiente por un problema computacional, pero ya se solucionó. Así que sí, ya. Entonces, resolviendo estas ecuaciones, nosotros ya deberíamos estar en condiciones de encontrar los valores que nos están solicitando. Podríamos utilizar, por ejemplo, lo que es buscar expresiones dadas con el fin de poder encontrar y adaptarlo para utilizar el método de Gauss-Jordan, por ejemplo. ¿Ya? Son estrategias que se tienen que manejar dependiendo del tipo de ejercicio que se tenga. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de lo que estábamos viendo de los sistemas reactivos, en donde tenemos que el etano se quema con un 50% de exceso de aire. El porcentaje de conversión del etano es del 90%. A partir del etano que se convierte, el 25% reacciona para formar monóxido de carbono y el resto reacciona para formar dióxido de carbono. ¿Cuál es la composición molar del gas de la chimenea en base seca? Primera pregunta. Y segundo, ¿cuál es la proporción molar de agua con el gas en base seca? ¿Ya? Por si acaso, si ustedes no están familiarizados con este concepto o con esta expresión, yo tengo dos bases para hablar de gases especialmente. La base seca y la base húmeda. Claramente, la base húmeda hace alusión a que yo tengo los gases y siempre, especialmente los gases de combustión, siempre van a tener un cierto dejo, una cierta cantidad de agua, de vapor, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de base húmeda o cuando yo hablo de gas, lo que digo es, voy a ver todos los componentes que yo tengo. Ahora, muchas veces el vapor aparece
por motivos que no son del interés del proceso. Entonces ahí yo lo que uno hace es hablar de la base seca. Y lo que hace ahí es eliminar el agua que aparece ahí, como bien dice uno, la tarja, y solo habla de la tacha, y solo habla del resto de gases. Entonces, cuando yo hablo de base seca, normalmente los componentes tienen un mayor porcentaje de presencia en los gases. ¿Por qué? Porque no está el agua. Es toda la masa que yo tengo de gas menos el agua. Entonces eso hace que los números crezcan, ¿ya? Pero por eso cuando uno hace una presentación de resultados, y por favor esto ténganlo claro, cuando uno hace una presentación de resultados, uno tiene que especificar si está hablando en base seca o si está hablando en base húmeda. O dicho de otra forma, si está hablando de base seca o no. Pero tiene que quedar claro eso, ¿ya? Ya, estimados, como los veo con los veo tan ansiosos, ¿cierto? Y tan ávidos de aprender, vamos a dejar la clase hasta aquí. Y voy a subir esta clase por lo menos ahora mismo. La otra voy a ver para poder subirla también lo antes posible. Próxima semana vamos a hacer ejercicios de este tipo. Estos dos ejercicios, el que ustedes están viendo ahora y tienen que venir resueltos. Si ustedes no obtengo o no me dicen un resultado de ambos ejercicios, entonces yo no voy a iniciar la clase. ¿Ya? Y la materia de la próxima semana va a ser dada como pasada. ¿Estamos? Ah, profe. Perfecto, estimados. Cuídense, que tengan buena semana y nos estamos viendo la próxima semana.